Muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio de conocimiento, este espacio donde queremos informar nuevas novedades y cosas que están sucediendo con la inteligencia artificial. Eh, nuestra moderadora Diana Caterine, todas las preguntas que vayan surgiendo a partir de esta charla, las pueden ir escribiendo en el chat, que ella al final nos va a leer las preguntas para poderlas responder. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos. Lo que yo he denominado la nueva generación de documentos con inteligencia artificial. Vamos a tener un espacio donde vamos a hablar un poco esto hacia dónde va, qué está sucediendo en la industria y qué está sucediendo con la inteligencia artificial para esto que nos interesa, que es la parte de procesos y gestión de los documentos. Digamos que el objetivo principal de que queremos hacer con la inteligencia artificial es que los documentos trabajen para nosotros, que los documentos se vuelvan un aliado para la organización, que no nos basemos simplemente en hacer documentos para cumplir normas, que digamos que eso, vamos a hablar un poco más adelante de eso, sino que aprovechemos la documentación para hacer algo inteligente y para que sea sensibilizador de la organización frente a procesos, actividades, procedimientos. De eso va a tratar esta conversación que vamos a tener el día de hoy y vamos a hacer una demo de esto, cómo podemos llegar un poco a hacer esto. Entonces se trata de aprovechar la inteligencia artificial para que los documentos trabajen para tu empresa, trabajen para ti. Y vamos a empezar hablando un poco de todo lo que nos ha servido la gestión de los documentos desde aquella ISO 9000 que salió en el 97, cuando se empezó a hablar de documentos controlados y documentos versionados. Entonces, desde ese momento hemos venido aprendiendo sobre la gestión de documentos. ¿Qué resalto yo o qué resaltamos nosotros frente a los documentos? Esta es una muy buena práctica que ha evolucionado. Imagínense, desde el 97 ya ha evolucionado hasta la nueva versión que va a salir de la ISO. Y cosas que destacamos muy importantes que nos enseñó el tema de las versiones de los documentos. Las versiones dan madurez documental. Es decir, si una empresa tiene una versión 20, es que ese documento ha madurado, ha crecido, muestra cómo ha crecido la organización en esos procedimientos. Eso nos enseña también a que tengamos documentación estructurada. Y hay que entender que cuando hablamos de documentos basados en ISO, o en la práctica o el framework de ISO, estamos hablando de documentación estructurada. Es una información que si tú la consultas, tienes la última versión. Sabes que eso ya ha pasado por un proceso de revisión. Entonces allá hablamos de documentación estructurada. ¿Por qué también tenemos documentación no estructurada? La documentación no estructurada es la que encontramos en los correos electrónicos, en los ficheros, en nuestros archivos de Office, en nuestras carpetas, en nuestro SharePoint. Esa se llama información no estructurada. Y importante diferenciar por qué yo tengo que irme más hacia la documentación estructurada. Porque es algo que ya está revisado, que está versionado y que demuestra madurez. Y eso nos lo ha enseñado de forma excelente la ISO. También la ISO nos ha enseñado una trazabilidad donde un documento al llegar a una versión ha pasado por varias manos. Ha pasado por revisiones, ha pasado por lecturas, ha pasado por encuestas, ha pasado por muchas cosas. Entonces, esa trazabilidad nos ha enseñado a que un documento no convive solo con el coordinador de calidad, no convive solo con el gerente de calidad, es un documento que trasciende en la organización y ahí hablamos un poco en las últimas versiones de la ISO de adherencia hacia los documentos, es decir, los documentos no son de una persona, no son de un proceso, son de todas las partes interesadas que necesiten ese documento. ¿Eso finalmente a qué nos lleva? A que los documentos se volvieron gestión del conocimiento. Todo el conocimiento y la experiencia que hemos visto en Latinoamérica frente a la gestión de los documentos se vuelve gestión del conocimiento. Todo lo que yo quiero aprender en mi organización, si yo soy un empleado nuevo, soy un empleado de ventas y quiero saber cómo se hacen las ventas en mi empresa, están ahí en los documentos controlados. Entonces miren la evolución que nos ha llevado desde aquella ISO 9000 en el 97 hacia lo que hoy sucede. Hoy encontramos, lo decimos nosotros por experiencia en transformación digital, lo que encontramos en las empresas es que los documentos, más allá de volverse algo
que yo tengo que cumplir, que yo necesito que me certifiquen, se vuelve gestión del conocimiento. Digamos que ese es el gran aprendizaje con el que queremos iniciar el día de hoy. ¿Eso a qué nos lleva? Es tan buena la práctica, la ISO 9001, que no necesito certificarme. Es decir, se volvió tan buena práctica que hay empresas que usan esa práctica sin buscar una certificación al final. Con esto no estoy diciendo que no te certifiques. Yo por competitividad, por lo que sea, porque me lo exigen, yo me puedo certificar y eso sigue muy bien. Pero el mensaje que quiero dar acá es que se volvió tan buena práctica que, por ejemplo, Frisbee no está certificado en ISO 9001. Entonces uno dirá, pero vení, esa empresa tan importante, como uno ve la calidad de Frisbee solo visitando los restaurantes, ellos no están certificados. Ellos hacen muy buenas prácticas de ISO 9001, hacen buenas prácticas de BPM, hacen buena práctica de inocuidad alimentaria, hacen todo lo que pide la norma, hacen toda la parte documental a la perfección, pero no les interesa tener un sello. Cuando yo hablaba con Soya, por ejemplo, estas empresas que puse acá, de muchas que hay, son empresas con las que yo he hablado personalmente. ¿Por qué no te interesa una certificación? Porque ellos dicen, es tan buena la práctica que tenemos internamente que no necesito que un externo me diga que lo estoy haciendo bien, porque los externos que nos dicen que lo estamos haciendo bien son nuestros clientes. Entonces se volvió tan buena práctica la gestión de los documentos, que se volvió gestión del conocimiento, que hay empresas que más allá de tratar de buscar una certificación, lo que buscan es que esto se vuelva una cultura organizacional y que la gestión del conocimiento crezca cada día en las organizaciones. Entonces, digamos que esto se volvió no solamente para ISO 9001. Yo les cuento una anécdota. Cuando empezamos BINAPS, la base de datos que buscábamos eran empresas certificadas. ¿Cuál es el listado de empresas certificadas en calidad para venderles? Ya no nos interesan ese listado de certificadas. Las empresas que nos interesan son las que trabajan en gestión de la calidad muy bien, en gestión del conocimiento, estén certificadas o no, tengan que cumplir una norma o no. Digamos que nos interesan son las empresas que hacen muy buena práctica en sus documentos porque el software responde a eso. El software no responde simplemente a tengamos los documentos por tenerlos, sino que tengamos los documentos para hacer una muy buena práctica con nuestros colaboradores. Dicho lo anterior, que los documentos se volvieron gestión del conocimiento en las organizaciones, vamos a hablar un poco de los desafíos que enfrenta la inteligencia artificial para ver esto cómo concatena al final con la documentación. Nosotros llevamos muchos años revisando el tema de inteligencia artificial, no solamente ahora que se volvió un boom. Digamos que ahora lo volvió un boom ChatGPT y la gente cree que mucha gente cree que inteligencia artificial es ChatGPT. Entonces, hace mucho rato nosotros hemos venido trabajando con inteligencia artificial y encontramos unos desafíos que ustedes deben conocer para ver por qué yo debo hacer de cierta forma la inteligencia artificial. Los primeros desafíos que se encuentran es la saturación y la alucinación de la inteligencia artificial, ya que todos los días nos encontramos soluciones nuevas, siempre. Esta imagen que ven aquí con esta saturación es una pequeñísima escala de la cantidad de soluciones que hay en inteligencia artificial para todo. Soluciones gratuitas, soluciones de pago, soluciones especializadas. Entonces, si yo soy diseñador gráfico, tengo unas soluciones. Si yo soy un programador de software, tengo otras. Hay una saturación. Ya todo es inteligencia artificial. Entonces, uno tiene que saber muy bien cómo voy a segmentar el uso de la inteligencia artificial que voy a hacer. Otro desafío que estamos viviendo ahorita es la lucha de poderes. Las grandes empresas están peleándose por tener el liderazgo de la inteligencia artificial. Cuando estas grandes marcas están peleándose por eso, los afectados somos los clientes, porque eso puede generar muchos riesgos de que la inteligencia artificial en la que nos fijemos no haga exactamente lo que necesitamos. Entonces, por allá Apple dijo, a mí no me interesa fabricar inteligencia artificial, yo me voy a hacer una alianza estratégica con fulanito. Google llevaba la delantera antes OpenAI con ChatGPT, luego se le adelantó Google con la nueva versión de Gemini.
Por allá entonces Microsoft dice que su inteligencia artificial le ha metido una cosa, Meta contrata a los programadores, es el que más le paga a los científicos en inteligencia artificial. Entonces están sucediendo muchas cosas alrededor de la industria y esto no está estable. Entonces debemos ser muy conscientes de que esto se está moviendo y que no está estable y eso hace que las inteligencias artificiales alucinen y nos generen muchos riesgos en nuestra información. Otra cosa que debemos enfrentarnos, es un desafío que debemos analizar los fabricantes de software, es el tiempo de actualización de datos de inteligencia artificial. Por ahí nos encontramos de pronto que hay unos fabricantes de inteligencia artificial que los datos están actualizados con 6 meses anteriores. Entonces, eso para unas cosas sirve. Pero hay inteligencias artificiales que necesitamos que los datos estén inmediatamente, o sea, que la información esté como mínimo actualizada hasta ayer. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial para documentos. Más adelante, en el próximo trimestre, vamos a hablar de inteligencia artificial para compliance, es decir, ¿qué normativas? Actualízame la normativa que debo cumplir, que debe cumplir mi empresa en línea. Actualízamela, quiero mantener eso en línea. Yo no puedo hacer ese compliance con inteligencia artificial con una inteligencia artificial que está actualizada hace 6 meses. Entonces nosotros como fabricantes de software tenemos que tener ese liderazgo de entender, dependiendo la solución, cuál es la inteligencia artificial que necesitan nuestros clientes, pero sin entrar en que nuestros clientes usen esta saturación. Nosotros en tecnología tenemos que garantizar que por debajo, por medio de conexiones, el cliente tenga la inteligencia artificial que necesita. Entonces, si hoy está liderando ChatGPT y Gemini y dentro de 3 meses está liderando otro, nosotros tenemos que estar a la vanguardia de eso para que cuando ustedes vean en Binaps inteligencia artificial, por detrás ustedes tengan la última tecnología. Y la alucinación, cuando hay tantos cambios de versión, uno ve que cambian de versión de ChatGPT, de Gemini, cambian de versión cada 2 meses. Tenemos el riesgo de que la inteligencia artificial alucine, que la información que nos dé no sea la apropiada. Entonces, esto tiene que pasar unos filtros que nosotros como fabricantes de software debemos garantizar. Ahora, estos desafíos que vimos aquí son funcionales, pero los desafíos que más nos preocupan son los que encontramos en los temas de seguridad y compliance. Nosotros cada año asistimos a unos eventos de compliance en Estados Unidos, donde la prioridad de esos eventos es el compliance y lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. En Colombia y en Latinoamérica estamos un poco rezagados en legislación de inteligencia artificial. Nosotros estamos evaluando cómo está avanzando Estados Unidos en la legislación, porque créanme que van a salir cosas muy interesantes en compliance del uso de la inteligencia artificial. Aquí les doy algunas cosas que hemos tratado en esos foros frente a la seguridad de la inteligencia artificial. Una de las cosas es el software malicioso. Resulta que cuando usted le pregunta a ChatGPT o le pregunta a cualquier inteligencia artificial y él le responde, usted no sabe eso por debajo que está haciendo. O no sabemos los hackers que están haciendo para interceptar la comunicación de la información que te devuelva. Entonces usted puede tener que, si usted paga licencias, de pronto puede estar cubierto en eso, ¿ok? Pero no 100%. Entonces, se están viendo muchos casos de software malicioso que está infectando las organizaciones cuando uso discriminadamente inteligencia artificial. Otra cosa que está sucediendo es la confidencialidad de la información. Le estamos dando a ChatGPT información confidencial. ChatGPT se ha vuelto un psicólogo para las empresas. Mire, que es que en mi empresa hoy me dijeron esto y yo hice esto otro. ¿Tú qué opinas? ¿Qué debo hacer? ¿Qué le debo responder a mi jefe? Entonces, el contenido que estamos enviando a la inteligencia artificial se está viendo afectado en las organizaciones porque hay mucha información confidencial que se está enviando. Entonces, esto va a tener ciertas reglamentaciones al futuro sobre lo que está pasando acá. Estamos accediendo a la inteligencia artificial sin pasar por la capa de seguridad de las empresas. Entonces, nosotros nos gastamos en las empresas haciendo perímetros de seguridad, que tú te autentiques con directorio activo, que te autentiques con single sign-on. Nos exigen que el software se integre con single sign-on, múltiples formas, pero al final me meto por un lado por una inteligencia artificial, le monto información, le monto documentación y estoy exponiendo la organización porque me estoy saltando ese perímetro y estoy mandando información a
a la inteligencia artificial que esté yo consultando. Y entonces también estamos viendo que debe haber una madurez de las regulaciones frente al uso de la inteligencia artificial. En el modelo DORA de Estados Unidos se está trabajando y ya va a salir una versión muy actualizada de cuál es el nivel de regulaciones que deben cumplir las empresas frente al uso de la inteligencia artificial. Esto pues tendrá su matriz de riesgos, sus controles y todo, pero es algo que tenemos que prestar atención y por eso el mensaje es que usa la inteligencia artificial para algo especializado. Si tú vas a usar inteligencia artificial con tu ERP, es que tu ERP ya ha hecho las validaciones necesarias, las integraciones vía API con protocolo seguro, ya ha hecho todo para que tú tengas un software ERP integrado con inteligencia artificial y que sea seguro. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si vas a usar en este caso documentos con inteligencia artificial, sabes que eso va a estar seguro y va a estar confiable. Entonces, debemos confiar en nuestros proveedores tecnológicos y no usar de forma discriminada la inteligencia artificial en nuestras corporaciones y exponer nuestra información corporativa. Entonces, con esos desafíos, ¿cómo la inteligencia artificial vamos a aplicarla a la gestión de documentos y gestión del conocimiento? Esta es una primera parte de conversaciones que vamos a tener en inteligencia artificial. Más adelante vamos a hablar de cómo hago inteligencia artificial para gestión de riesgos, cómo la inteligencia artificial me va a mí a hacer planes de acción, que era algo que hacía me acuerdo que hace 15 años una empresa me decía, venga, el software me va a hacer los planes de acción. Y yo respondí como, no, de ninguna manera, pues el software no piensa. Resulta que ahora el software sí piensa. Ahora sí, a partir de un problema, de un hallazgo de auditoría, vamos a poder hacer planes de acción que la inteligencia artificial me proponga planes de acción, me ayude a mejorar mis planes de acción y mis riesgos, y nosotros con intervención humana decidamos y refinemos eso que nos propone la inteligencia artificial. Hoy nos vamos a concentrar en documentos y en webinars más adelante vamos a ver esto cómo se hace con compliance, riesgos, planes de acción, auditoría, etcétera. Entonces, ¿cómo funciona esto con la gestión del conocimiento? Primero, nosotros tenemos unas APIs de conexión hacia la inteligencia artificial de una forma especializada, es decir, vamos a tener unas APIs donde si vamos a hablar de gestión del conocimiento y gestión de documentos son especializadas en eso. Y nosotros como proveedor tecnológico vamos a garantizar de que sea la conexión a la inteligencia artificial que necesitemos. Delante del front lo que van a ver ustedes es BinApps, pero detrás hay conexiones a inteligencia artificial especializadas frente a lo que necesitemos. ¿Qué es lo importante acá? Que lo que usan de inteligencia artificial son usuarios logueados a BinApps. No podemos permitir que nuestra información confidencial, nuestros documentos, que son el activo más importante de la empresa, es el conocimiento y la información de la empresa esté expuesto. Entonces, la inteligencia artificial la van a poder usar los usuarios que tengan acceso y que tengan acceso a los documentos y a los documentos que tengan asignados. Es decir, no, lo que vamos a ver no va a estar expuesto y no va a estar abierto para que cualquier persona pueda hacer cualquier cosa o cualquier empleado elija un documento confidencial y haga cualquier cosa con eso. Entonces, hay una capa de acceso importante que nosotros garantizamos cuando usan BinApps. Hay un tema de seguridad y es que con la integración de la inteligencia artificial se debe surtir las capas de ciberseguridad. A nosotros nos hacen unas auditorías muy agresivas de ciberseguridad. Las hacemos internamente, tenemos una empresa especializada que nos las hace y muchos clientes nos hacen auditoría de ciberseguridad. Y ellos nos auditan las APIs de conexión, que sean seguras, que tengan protocolo seguro, que los datos pasen encriptados. Bueno, esa capa de seguridad que ya hemos hecho, nos han validado mucho, tiene incluida la capa de inteligencia artificial. Quiere decir que cuando uses inteligencia artificial, vamos a saber que si lo hago a través de BinApps es seguro. Entonces, digamos que esa es una garantía del por qué usarlo no directamente, sino a través del software. Y vamos a aprovechar la documentación estructurada y hacer reglas de negocio. O sea, si yo tengo la documentación estructurada,
Hay algo que sucede en la inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial aprende de mi negocio, aprende de lo que vamos haciendo. Y si yo tengo mi documentación bien organizada, que es nuestro caso, donde la tengo versionada, controlada, revisada, aprobada, eso nos va a permitir generar muchas formas de consultar la inteligencia artificial y de definir qué tipo de consultas puedo permitir y qué puedo hacer en la inteligencia artificial. Entonces, se unen todos los elementos de seguridad, de especialización. Me aprovecho que ya tengo una documentación estructurada eh, para hacer que esos documentos trabajen para la empresa, trabajen más para la empresa. Hay que aprovechar eso y hacer que le ayude a las organizaciones a trabajar de forma más efectiva. A mí me han hecho muchos contactos donde me dicen, venga, la inteligencia artificial, ayúdeme, asesóreme. La primera pregunta que hago, ¿tienes tus procesos documentados? No, no podemos hacer nada, porque es que inicialmente tienes que modelar tus procesos, caracterizarlos, tener tu documentación. A partir de allí, dale uso a la inteligencia artificial en la parte de gestión del conocimiento. Como les decía ahora, lo que uno hace con inteligencia artificial, ayudándonos de lo que tenemos, es co-crear. ¿Qué significa co-crear con la inteligencia artificial? Que a medida que yo voy haciendo transacciones, voy haciendo consultas, a medida que voy enviando la información, se va co-creando. La inteligencia artificial va aprendiendo. Y esa documentación se la vamos a poner a la mano a los colaboradores. ¿Eso qué significa? Nosotros hay un proceso que hacemos que se llama vectorización. Es decir, cambiamos nuestro software de documentos para que el software de documentos, cada vez que tú apruebes un documento, lo vectorice. Y lo vectorice para que lo reconozca la inteligencia artificial. Esa vectorización nos va a ayudar o nos ayuda a que tú puedas hacer unas búsquedas inteligentes de contenido. Te puedes equivocar, puedes tener errores ortográficos escribiendo, pero lo que a medida que va aprendiendo la inteligencia artificial, va entendiendo qué necesita el usuario. Otra cosa que tiene esto es que va guardando un histórico de lo que hacen los usuarios, o sea, va aprendiendo de ese usuario, de lo que el usuario necesita. Si yo soy una empresa de manufactura y yo necesito saber cómo le hago mantenimiento a una máquina, simplemente le pregunto a mi asistente de inteligencia artificial cómo le hago mantenimiento y él me va a decir, aquí te explico cómo lo haces, aquí están los formatos que debes llenar. Entonces, vamos a empezar a entender otra forma que yo lo llamo otra evolución de la gestión de los documentos, porque vamos a co-crear con la inteligencia artificial. Entonces ya hicimos algo muy importante tecnológicamente, que es vectorizar los documentos. Y aquí hay algo muy chévere. Yo he visto aplicaciones de documentos con inteligencia artificial que le complican la vida al usuario llenándolo en plantillas, es decir, llenándole por allá, lo pueden añadir documentos como tipo formulario para poder resolver cosas de inteligencia artificial. Aquí los documentos los podemos seguir subiendo en Word, en PDF, en PowerPoint. Igual, o sea, no se trata de complicar la vida porque yo quiero tener un resultado muy bueno, inteligencia artificial, pero para lograr un documento demórate 5 horas subiéndolo. No, yo tengo que hacer que el sistema sea muy amigable, muy fácil, que pueda seguir subiendo mi Word, mi Excel, mi PowerPoint. Y de esa forma yo tengo la tranquilidad que Binaps me vectoriza la información para que sea entendible para la inteligencia artificial. Entonces, las nuevas versiones que les vamos a instalar a nuestros clientes tienen la documentación vectorizada. Si tú tienes documentos, si eres cliente de nosotros de hace 15 años, te va a vectorizar toda la información de hace 15 años para que sea legible y para que tus usuarios hagan búsquedas inteligentes de esa documentación. El historial de documento es relevante porque la inteligencia artificial aprende de eso. Entonces, cada vez que un usuario consulta, la forma como el usuario consulta, eso lo guarda la inteligencia artificial para darle mejor, yo la voy entrenando y con eso le voy a dar mejor información a los usuarios cada vez que lo haga. Nosotros fuimos los pioneros en vender licencias de uso ilimitado en usuarios. Anteriormente los software de calidad se vendían por usuarios. Decían, te vendo 100 usuarios, pero resulta que una empresa tenía 1000. Nosotros fuimos los pioneros en que esos 1000 usuarios deben acceder a los documentos, deben decir que lo entendieron, deben responder una encuesta de adherencia.
Luego la industria cambió y dijeron, ok, le doy usuarios ilimitados, pero de consulta. Tampoco sirven usuarios ilimitados de consulta. Yo necesito usuarios ilimitados de transacción, que nos digan que entendieron los documentos, que digan que respondan encuestas de documentos, que co-creen con la inteligencia artificial sobre los documentos. Entonces, los usuarios tienen que ser ilimitados. Hay una seguridad en las búsquedas con base en la estructura de permisos de documentos. Esto, algún cliente me decía que había hecho esto con un software, pero tenían el riesgo que tenían que montar todos sus documentos en ese software. Y eso nos genera una inseguridad porque tú ya tienes unos roles y unos permisos en BINAPS donde tú dices, estas personas ven estos documentos, este proceso ve estos. Entonces, ayudándonos de eso, en la co-creación de búsqueda de documento, el sistema no va a permitir que un usuario interactúe con documentos que no tiene acceso. Y si tú marcas un documento confidencial que no quieres que nadie lo vea, no va a aparecer. Entonces es importante, ¿por qué resaltar que tu software corporativo, tu ERP, tu software de riesgos, tu software de gestión de la calidad debe venir integrado y debe garantizar la información que va y viene con inteligencia artificial? Entonces, la seguridad, ustedes no tienen que hacer nada con los usuarios, los permisos siguen intactos y la inteligencia artificial va a coger esos permisos y va a dejar acceder a los usuarios dependiendo de los permisos que tengan. Y hay una especialización. Aquí nosotros nos conectamos, como les decía ahorita, vía API para que ustedes tengan acceso a la inteligencia artificial especializada en gestión de calidad y en gestión de documentos. Nos podemos encontrar, por ejemplo, que cuando vayamos a hacer inteligencia artificial para compliance, nosotros usemos otra inteligencia artificial. Para los usuarios esto va a ser transparente. Lo que esté detrás tecnológicamente es transparente, porque lo que el usuario ve es que en temas de compliance va a haber una información muy actualizada, en documentos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cuál es la inteligencia artificial que más nos va a servir para hacer análisis de causas de 5 por qué o análisis de causas de causa-efecto. Habrán inteligencias artificiales especializadas para eso. Pero ustedes detrás, lo que van a ver acá es transparente. Detrás nosotros usamos las APIs, los proveedores de inteligencia artificial, etcétera. En este caso, tenemos una especialidad para gestión de la calidad y gestión de documentos. Entonces, por un lado, co-crear en la gestión del conocimiento, poner la información disponible más fácil para los usuarios, que no tenga que estar navegando por carpetas, que busquen su información de forma más sencilla. Y el segundo hito importante es hablar con el documento. Si tú tienes un procedimiento que tiene 80 páginas, tú puedes hablar con el documento, chatea con el documento. Eso hace parte de la co-creación, que el usuario interactúe con la inteligencia artificial. Eso queda almacenado, la inteligencia artificial aprende de cada usuario, de su forma de preguntar, de lo que necesita, y cada vez más, en vez de alucinar, le va a generar una información mucho más interesante para lo que necesite el usuario. Entonces el usuario puede pedir un resumen, qué riesgos tiene el documento, especifíqueme NS, genéreme una tabla que haga esto con el documento. Entonces chatear con el documento se vuelve un elemento de co-creación importante de ayuda a los usuarios con inteligencia artificial. Eso nos va a permitir ahorrar tiempo. Yo ya no necesito llamar al coordinador de calidad para que me explique algo del documento. Chatéelo, búscalo. Vamos a tener respuestas muy rápidas, ¿sí? Puedo solicitar resúmenes del documento, o sea, yo no, de las 80 páginas no necesito leerlas para llegar a algo específico. Entonces, yo puedo tener algo acá. Yo puedo comparar cómo está cuando voy a hacer modificaciones a los documentos, compararlo cómo está frente a otro, frente a mi industria, frente al mercado, o sea, hacer mejoras al documento, cómo lo puedo mejorar, qué puedo hacer. Y esto indiscutiblemente es un paso inicial para impulsar la productividad, ¿sí? Y este es el camino. Este es el camino que iniciamos con inteligencia artificial para impulsar la gestión del conocimiento dentro de las empresas. Más adelante ustedes se van a encontrar cosas como, por ejemplo, lo digo en siguientes versiones. Hágame un video explicativo sobre lo que está. Yo tengo un instructivo de 80 páginas en texto. Explícamelo con imágenes, explícamelo con video.
Más adelante la tecnología está llegando a esos extremos. Todavía le falta un poco a los proveedores de inteligencia artificial en esa generación, pero eso es lo que estamos esperando la inteligencia artificial, para que ustedes no tengan que cambiar sus instructivos. Resulta que yo tengo un instructivo de 100 páginas, me voy a demorar mucho tiempo cambiándolo a video para explicarle a mis usuarios. No, deja que la inteligencia artificial te explique en imágenes, te explique en video, como sea más fácil para que la información le llegue mucho más sencilla a los usuarios y este sea un asistente que nos ayude a entender mejor nuestra información estructurada. Finalmente, el mensaje, dos mensajes. Uno, vamos a aprovechar la base de documentos que ya tenemos para mejorar nuestra toma de decisiones. Ya hicimos lo más difícil. Documentamos procesos, documentos, ahora aprovechémoslos y que trabajen más para nosotros. O sea, ya hicimos lo más complicado. La ISO nos enseñó, pero eso no solamente se volvió algo por cumplir, sino algo que se volvió cultura dentro de la empresa, información sensible de la empresa. Entonces vamos a aprovecharlo. Y dos, la inteligencia artificial nos está llevando a que seamos más colaborativos, trabajar más rápido. Entonces, hay muchas amenazas de que la inteligencia artificial va a dejar sin empleo a muchas personas. Eso tiene razón en el sentido de que yo no me monte en ese bus. Si yo me quedo haciendo lo mismo, muchos empleos se van a perder. Pero si yo me monto en el bus de la inteligencia artificial y decido iniciar inmediatamente y empiezo a aprender, voy a estar en el bus y voy a generar, voy a ser un consultor de un nivel mucho más avanzado. Entonces, eh, vamos a hacer un demo rápido de esto más o menos cómo funciona y vamos a tener un buen segmento de preguntas para que ustedes nos manifiesten qué dudas tienen. Entonces, vamos a hacer un demo rápido para que veamos esto más o menos cómo funciona. Ok, bueno. Entonces, el acceso a Binaps normal, ¿sí? Un acceso a Binaps normal, donde accedemos al módulo de documentos. ¿Y qué nos vamos a encontrar en el módulo de documentos? El módulo de documentos se va a encontrar, y en toda la parte del software se van a encontrar el asistente de inteligencia artificial, que es este, ¿sí? En toda parte, ¿sí? Lo vamos a encontrar inicialmente en documentos, luego les vamos a explicar esto cómo se hace en riesgos, en todas las partes de los riesgos. Por ejemplo, quiero generar causas de un riesgo, quiero hacer controles a partir de causas. Siempre vamos a tener este asistente de inteligencia artificial, ¿ok? Dependiendo del plan que tenga cada cliente, se le habilitan pues los asistentes de inteligencia artificial. Ya Diana Caterine pues revisará con cada cliente esto cómo es. Ese agente te abre un asistente donde tú puedes hacer búsquedas a cada inteligencia artificial. Esta búsqueda que yo tengo acá me dice lo que yo he buscado últimamente. Pues yo aquí puedo decirle, vea, yo necesito saber qué debo hacer para que los datos, a un ejemplo, no se me borren. ¿Sí? O sea, estoy muy preocupado porque yo necesito saber qué tengo en la organización. Ah, espérate que de pronto se me desconectó. Vamos a ver. Ok. ¿Qué debo hacer? Vea, una capa de seguridad. Lo tenía abierto mucho tiempo, se me desconectó. Es muy buena capa de seguridad. ¿Qué debo hacer para que la información no se me borre? Entonces él aquí me dice que con base en eso, el que encontró transferencia, borrado seguro de información, plantilla del contrato, porque en el contrato nosotros hablamos sobre el borrado de información. Entonces todo, el sistema aquí ya vectorizó todos los documentos y dice, frente a lo que yo tengo acá, ¿qué documentos hay? Como es información estructurada, aquí nos trae el código del documento, la versión, la fecha de creación, la fecha de aprobación. Esta es una base de datos viejita que es de pruebas. ¿Quién es el responsable del documento y quién fue la persona que lo aprobó? ¿Sí? Entonces aquí nos trae toda la información que yo quiero tener al respecto. ¿Ok? Y esto, si tú entras con otro usuario, esta información va a variar porque este es un histórico que hay por usuario. Si el usuario no tiene acceso al documento, no se lo va a dejar abrir. Entonces, es importante esto. Aquí en la barra izquierda van a encontrar una serie de ayudas en este asistente
que más adelante también les vamos a explicar. Desde aquí van a poder acceder a los manuales del software, van a tener noticias frecuentes de cosas que están sucediendo y unas configuraciones. Pero digamos que aquí la base importante que nos interesa hoy es poder realizar búsquedas a los documentos. Él recoge de todos tus documentos, recoge la información de la última versión, la información vectorizada para dar estas respuestas. Y cada vez que interactúen más los usuarios, más se va a perfeccionar la inteligencia artificial. Acordémonos que esto va aprendiendo. Inicialmente pueda que las primeras consultas que haga tengan cierta falencia, pero a medida que va interactuando esto con los usuarios, va mejorando el aprendizaje. Entonces, digamos que a mí me interesa, por ejemplo, vamos a ver acá, me interesa, por ejemplo, ver, ok, ¿qué pasa si se me borra la información? Entonces aquí tenemos un procedimiento de eventos o incidentes de seguridad. Entonces desde aquí yo voy a poder abrir el documento. Entonces aquí está el documento, míralo. Está un documento en PDF largo, ¿cierto? El mismo PDF que tú has subido, el mismo documento que subiste en Word, Excel y se te convirtió a PDF. O si es una empresa que igual le gusta usar por plantilla la información, llenarlo tipo formulario, igual le va a aparecer así. No hay lío, cualquiera de las formas. Lo interesante es que tenemos esto estructurado, estandarizado y vectorizado. A partir de aquí, los usuarios empiezan a chatear con el documento. Entonces yo le puedo decir, hazme, por favor, realiza un resumen de este documento. Entonces yo empiezo a hacerle preguntas sobre ese documento y nuestro asistente empieza a evaluar y empieza a responderle al usuario, ¿sí? Sobre información de ese documento, información relevante. Y a medida que vaya co-creando con el usuario, va a mejorarle la información, ¿sí? ¿Qué riesgos, voy a dar un ejemplo, qué riesgos puedo tener si no realizo este procedimiento correctamente? ¿Sí? Empiezas tú a trabajar múltiples cosas, múltiples preguntas que puedo hacerle al documento. Si no realizas el procedimiento, ¿qué puedo tener? Que puedo tener acceso no autorizado a la información, indisponibilidad del servicio. Entonces, mira que él me está explicando cosas referentes a ese documento. No es simplemente lo que yo tengo ahí. Es a partir de eso, ¿qué puede suceder? ¿Sí? Voy a hacer una pregunta, a ver, ¿cómo ves la madurez de este documento? ¿Sí? ¿Cómo lo ves? El documento parece estar en un nivel de madurez sólido en cuanto a la gestión de eventos. Los puntos de madurez que más resalta son estos. Pero de una vez me dice que hay que mejorar. Es maduro, pero de una vez me dice que hay que mejorar. Mira, ¿sí? Hay que mejorar esto. ¿Sí? ¿Qué ANS y qué ANS se deben cumplir y quiénes son los responsables? Vamos a ver esta pregunta que se me acaba de ocurrir, a ver con qué me sale. ¿Qué ANS se deben cumplir y quiénes son los responsables? Mira, para garantizar hay una ANS alto, una ANS medio y Ok, yo le hice esas preguntas, él aquí me va respondiendo, pero yo le puedo hacer preguntas que me lo hagan una tabla, que me lo hagan una tabla de 2x3. Bueno, ya va a venir una cantidad de creatividades que ustedes se van a encontrar cada vez que implementemos esto. Nos vamos a encontrar muchas cosas, muchas preguntas interesantes, pero lo importante es arrancar, iniciar, porque a medida que la inteligencia artificial interactúe con los usuarios, vamos a tener mejores respuestas, vamos a tener mejor productividad. Entonces, este es el nuevo camino, este es el nuevo camino. Y esto, digamos que ya está en la siguiente versión disponible que le vamos a instalar a nuestros clientes o a los que no sean clientes, es la versión que les vamos a instalar en una nueva implementación. Entonces vamos a abrir, creo que tenemos un espacio de 10 minuticos de preguntas. Por favor, Diana Caterine.
Buenos días a todos. Abrimos entonces el espacio. Acá estoy activando preguntas y respuestas para que por favor nos la colocan allí. No sé si ya en el transcurso de la charla habían puesto preguntas. Sí, en el chat, igual por favor, también en el de preguntas y respuestas, también por allí, por favor, para que lo hagamos de forma organizada. Voy a, igual voy a colocar acá, mira, mediante el chat hay unas preguntas. Dice, voy a colocar la primera, dice Lady García, dice, ¿en qué versión de Vinas se tiene activo el agente de IA? Eh, Esa es nuestra primera ¿De pregunta, qué ingeniero. empresa? No, no nos sale, sale Lady García. Bueno, esa respuesta, no sé, por acá está Claudia. No tengo muy claro ahorita en qué versión estamos y en cuál va. Creo que estamos en la 906, pero ¿en qué versión, Claudia, sale esto ya? Dejemos que Claudia nos responda internamente y ya respondemos esa pregunta. Si quieres, vamos avanzando con otra. Son muy parecidas. Dice, ¿cuándo podremos disponer de este servicio? Viviana Álvarez. Esto, Viviana, digamos que es mediante actualización de versión, en el cual está encargado nuestra líder de soporte y hacen todo el plan de trabajo para la actualización de versión con la última versión que está saliendo. Dice, ¿cuántas horas de capacitación nos van a brindar? ¿Tiene algún sobrecosto la disposición de este servicio? Esta es otra pregunta, ingeniero. Bueno, voy a hablar un poco del versionamiento para que lo tengamos claro. Eh, Nosotros les vamos a socializar a cada uno de nuestros clientes un roadmap para el 2026. En ese roadmap se van a encontrar todo lo que va a suceder con inteligencia artificial. Les voy a dar un ejemplo. Primer trimestre vamos a implantar gestión de documentos. Lo interesante de esto es no saturarnos y especializarnos. Entonces, vamos a trabajar en los clientes en gestión de documentos. Y le vamos a decir en qué versiones viene, por ejemplo, la inteligencia artificial para riesgos, que me encanta. Es decir, en los riesgos, como todos sabemos, es un ladrillo, pero con inteligencia artificial nos ayuda muchísimo a entender, a generar causas, a generar controles, a generar acciones. Maravilloso. Entonces vamos a enviarles a ustedes un roadmap donde ustedes sepan en qué versión va cada uno de estos componentes. En la primera versión, digamos, que te vayan a actualizar, como dice Diana Caterine, con Berenice se coordinan las instalaciones. En la siguiente versión que te vayan a actualizar ya está incluida esta inteligencia artificial para documentos y ustedes van a saber en qué versiones más adelante va a salir la inteligencia artificial para los otros módulos. Perfecto. ¿Qué otra Hay pregunta? otra pregunta. Sí, claro. ¿El acceso a esta opción es solo para administradores o para todos los usuarios de la empresa? El acceso, como les decía, nosotros hemos sido los pioneros en usuarios ilimitados. Es para todos los usuarios. Cuando todos los usuarios co-crean con la inteligencia artificial, esto se vuelve una cosa de una productividad inimaginable. Entonces, esto es de uso ilimitado. Ahora bien, ya las organizaciones pueden definir a quienes le dan acceso a estas funcionalidades de inteligencia artificial, porque desde el principio nosotros arrancamos de un sistema abierto para que las empresas lo vayan sesgando. Puede que alguna empresa diga, no, mira, esto no se lo demos a todo el mundo. Ya es definición de cada organización, esas utilidades, a quién se la vamos a dar. Entonces, no es solo para administradores, es para todo el ecosistema y vamos a poder administrar más adelante a quienes sí y a quienes no. Otra pregunta de Marisabel dice, ¿también se integra esta IA al módulo de auditorías? Espectacular. En el módulo de auditorías, imagínate, por ejemplo, eh, auditorías de calidad, por ejemplo, hazme un checklist a partir de esta norma o revisa mi lista de chequeo frente a las listas de chequeo que está haciendo mi industria. O sea, unas cosas espectaculares vamos a hacer con auditoría y eso viene también para el 2026. Perfecto. Otra pregunta dice, eh,
Buenos días. Si algún usuario requiere buscar determinado cargo, ¿en qué documentos interactúa en qué documentos interactúa la realización de la búsqueda? Ok, nosotros, acuérdate que todo lo vectorizamos. Cuando uno arma un documento y en el documento tiene, bien sea como yo lo arme, tiene los responsables, los cargos, los procesos, subprocesos, lo que sea, esa información va contenida en el documento, la vectorizamos. Entonces, claro, tú puedes decir cuáles son los documentos donde este cargo es el responsable o donde esta persona es el responsable, como le hayamos ingresado la información. Esas, digamos, formas interesantes que se pueden hacer. Yo me quedé, me faltó algo en la respuesta anterior, que si esto va a tener capacitación. Efectivamente, dependiendo del plan que tengamos con las empresas, hay empresas donde tenemos planes ilimitados, entonces se hacen las capacitaciones, hay empresas que se harán unas capacitaciones por horas, bueno, dependiendo del plan que tenga cada organización, pero lógicamente tenemos que hacer un onboarding, una enseñanza, una formación de cómo se usa esto dentro de las empresas. Perfecto. Hay otras preguntas aquí. Bueno, esta es de André Felipe Gutiérrez, algo muy parecido a las preguntas iniciales, donde nos decían cuándo podríamos tener la nueva versión con IA en documentos. Eso, Entonces, pura programación, pura agenda. Debemos reunirnos con todos los clientes que han participado y los que han preguntado. Por favor, Diana, darles respuesta, una planificación de cuándo les vamos a actualizar versión para que sepan eso cuándo puede ser. Hay clientes que la actualización de versión puede ser light. Hay otros que una actualización de versión es robusta. Ahora, pues no sé si Claudia de pronto está por ahí y me confirma. Hay algo que estamos haciendo ahorita muy interesante en las versiones que son parches. Yo no sé si esto, yo pensaría que sí, esto tiene parche, para que ese plugin lo tengamos vía parches. Eso es una muy buena noticia porque no necesitaría yo actualizar todo el software para usar este plugin que vimos hoy. ok, perfecto. Hay otra pregunta, dice, Paula Andrea Restrepo nos dice, las consultas también pueden realizarse con respecto a las normas ISO 9001, 14000, 22000. Es decir, si un colaborador quiere saber qué requisitos de la norma le aplican, ¿podrían consultarlo? Gracias. Las normas hacen parte de los documentos. Nosotros, digamos que tenemos una maestra cuando uno configura un documento que saque normativas aplica. Yo pueda que tenga eso configurado, pueda que no lo tenga. Igual, creo que dentro del alcance de los documentos uno dice de qué normativas va. Todo el contenido que yo tenga en el documento es vectorizado, absolutamente todo. Entonces, si yo en mis documentos tengo que esos son para ciertas normas, yo puedo entonces empezar a hacer preguntas referente a normas específicas. eh, o a un conjunto de normas que quiera analizar y eso yo lo veo muy viable por los dos caminos, por la configuración que hice de las normas o por lo que yo o porque yo describí en mi documento a qué normas son aplicables dentro de su alcance, los objetivos o donde lo haya configurado o donde lo haya ingresado. Perfecto. Regálame un momento porque estamos en dos chat. Si quieres, Claudia, nos escribes las preguntas al chat. Si Eh, no te han activado en el micrófono Regáleme, y ya voy las a lees. activar el micrófono de Claudia. Regáleme un momento, por favor. Para que Claudia nos Mm. diga, Claudia, nuestra gerente de desarrollo, ella nos diga en qué versión va o si se puede por parche. Ella tiene ese roadmap bastante definido. Sí, buenos días, mucho gusto, encantada. ¿Me escuchan? Sí, Claudia, te escuchamos. Sí, por eso estaba solicitando la activación. Sí, ingeniero. Definitivamente, como para aclarar una de las preguntas que más están haciendo los participantes, es a partir de qué versión. Varios de nuestros clientes en el año 2025 se han actualizado con la versión 9.25.02.06. A partir de esa versión va a estar disponible la IA. Hoy en día, si acceden, por supuesto, no lo van a tener. Ahí es donde el ingeniero nos está notificando. Como esto es un producto que apenas se terminó su fase de pruebas de calidad, se van a generar parches respectivos
tal también como indica el ingeniero, hay que revisar los planes de cada cliente y para aquellos clientes que cubran con el plan, para poder activar la IA, se va a generar un parche en la versión que acabo de mencionar para que puedan tener el icono de la IA disponible en la versión. Reitero para que lo tengan en cuenta, la 9.25.02.06, que muchos de nuestros clientes en este año se actualizaron. No sé de los que están participantes, pero para lo que tomen en cuenta nuestros clientes que están conectados y tienen dicha versión, posteriormente va a venir un parche donde van a disponer de la IA de documentos. Entonces, cada cliente revisa su versión. Si tiene la 9.25.02.06, es aplicable hacerle un parche que no necesita hacer actualización de versión y ya tenemos con ese parche el plugin. El cliente que no tenga esa versión, hablamos con experiencia de clientes para hacer una agenda y hacer un proceso de actualización de versión. No solamente van a encontrar inteligencia artificial, sino van a encontrar una cantidad de cosas maravillosas que hemos evolucionado en el software. ¿Qué otras preguntas tenemos? Nos quedan 3 minutos. ¿Esta actualización genera un costo adicional, Juan Camilo Triviño? En principio, digamos que en temas comerciales, digamos que la inteligencia artificial es una segunda generación del software. En principio esto generaría costos adicionales, pero estamos priorizando nuestros clientes, digamos que los clientes que son muy productivos en el software, los clientes que usan bastante el software. Entonces, digamos que ahí en la mayoría de clientes esto no va a tener costo, ¿sí? Hay ciertos planes, digamos que nosotros hemos tenido otra serie de planes donde allí pudiera tener algún costo, ya con cada cliente lo miraremos, pero clientes que son de trayectoria, clientes que usan muy bien la aplicación, esto no va a generar ningún costo. Hay otra pregunta, dice, ¿también aplicaría para el módulo de planes de acción y PQRs? Jenny Paola Gil. Dos cosas. Voy a hacer aquí una publicidad para PQRs. Si aplica para plan de acción, el siguiente evento que vamos a tener de inteligencia artificial va a ser de riesgos. Ese es el siguiente. Luego de riesgos, el evento que sigue es inteligencia artificial para planes de acción, súper interesante, que te haga espinas de pescado, que te haga 5 porqués, que te proponga actividades, que te compare los planes de acción, que te ayude a validarlos si están buenos, si están malos. Interesantísima va a estar esa charla. Entonces viene de segunda en las conversaciones. Y tercero, vendrá auditoría. Voy a hacer una cuña para PQR también. Pero la cuña que va a hacer en PQR es que vamos a liberar un módulo de PQR gratuito para que ustedes puedan poner el PQR en sus páginas web y de forma gratuita eso se integre con tu PQR en Binaps, ¿sí? Entonces ese es un producto que también va a salir en febrero del siguiente año. Pero también, claro, si tú tienes un PQR y necesitas consultar qué tratamientos remediales puedes hacer para ese PQR y qué plan de acción puedes hacer, lo vas a poder hacer con inteligencia artificial también. Acá hay otra pregunta, dice, buenos días, y para los que tenemos versiones anteriores, en nuestro caso la 9.19.2, ¿cuándo se actualiza esta versión o depende del plan que cuente cada cliente? Por favor, estas ¿Te personas, interesa, Diana, Oscar? estas Sí, Dianas, puntualicemos estas personas que nos han escrito para que nos reunamos con ellos y planifiquemos cuándo es la actualización de versión, por favor. ¿Listo? Diana, ¿me copiaste? sí, estoy preguntando qué empresa. Ujú. Listo, perfecto. Pregunta a las empresas para que puntualicemos rápidamente con ellos, nos reunimos y les decimos cuándo hacemos la actualización de versión para ellos. ¿Quién más? No, por el momento no tenemos. Voy a mirar en el chat, en Dice, preguntas y bueno, la respuestas no activación del tenemos. parche se debe solicitar por medio de un caso. ¿Qué procedimiento tenemos, Diana, para implantar parches? Yo le Es respondo, mediante ingeniero. caso. Ah, bueno, dale. Qué pena, ya. Actualmente, y para los participantes, cuando los clientes tienen determinadas versiones,
particularmente la 06. Actualmente, por medio del área de infraestructura, tenemos un plan de trabajo mensual donde nuestra área de infraestructura es responsable de mantener a nuestros clientes por cada versión los parches actualizados. Un ejemplo, yo estoy en la 06, si entro a la aplicación, ustedes van a observar que en el logueo dice SP y un número. SP y ese número es el número del parche que ya infraestructura en una programación mensual les ha activado. Todas las semanas o cada 15 días infraestructura, ahí está nuestro ingeniero Wilson que nos puede ampliar la información, se encargan de verificar qué parches a los clientes les falta en nuestro roadmap o nuestro repositorio que tenemos y son responsables de mantener a nuestro cliente con todos los parches actualizados de la versión correspondiente. Para este parche en particular, no se ha generado, por lo que el ingeniero menciona. Primero se va a verificar con Diana Caterini experiencia, porque este parche en particular se activa por el cliente que cumpla el plan y las características que el ingeniero menciona que van a ser cubiertos. Pero nuestros parches se actualizan quincenal, semanal, ahí Wilson me corrige. Infraestructura mantiene a nuestros clientes actualizados con los parches de forma automatizada. Perfecto. Aquí tenemos una recomendación para que apuntes, Diana Caterine, sistemas y computadores para que revisemos con ellos la actualización de versión que están recomendando aquí. Y también dice la actualización para cuándo entra en vigencia la actualización del Banco Agrario. Con el Banco Agrario hemos venido en un trabajo muy constante, muy interesante. Ellos están muy actualizados. Pero el Banco Agrario actualmente no tiene documentos. Si llegaran a tener documentos, la versión que actualmente tiene el Banco Agrario ya tiene esto de inteligencia artificial, es nomás activarlo. Y por favor, algo para, nos hablan que nos gustaría una reunión con infraestructura del ingenio Carmelita, Wilson. Por favor, sería gran ayuda que el ingeniero Carmelita haga el lanzamiento de la nueva versión y requiere una reunión con infraestructura. Entonces, para que apuntemos que Carmelita se reúna con Wilson. En Popasto también nos apunta aquí, nos recomienda en Popasto. Y Supergiros, un cliente maravilloso de muchos años, Supergiro, que le tenemos mucho aprecio. La mayoría de clientes que han estado aquí son clientes que le tenemos mucho aprecio, que nos han ayudado mucho a crecer el software. Solo me queda agradecerles por este espacio de conocimiento y vamos a tener otros espacios donde nos propusimos la meta en el 2026 que vamos a trabajar en en tres temas importantísimos: la inteligencia artificial, la generación de información y dashboard, la inteligencia de negocios y el nuevo lanzamiento de la aplicación móvil que está genial. Entonces cierro este espacio agradeciéndoles por toda la asistencia que hubo y nos vemos en la próxima reunión. Saludos. Saludos, muchas gracias.